Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. El gobierno de Colombia ha hundido, o pretende hundir, 7 puñales en el corazón de América. A mí no me agrada una base norteamericana más en Colombia. A mí no me gusta. Lo que para los vecinos fue un asunto de interés geopolítico, para la Corte Constitucional de Colombia es un asunto de leyes. El tribunal decidió que es el Congreso el que debe aprobar o no el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. Que el tratado ha de ser remitido al presidente de la República para que él opte por cualquiera de las posibilidades existentes, como por ejemplo darle trámite ante el Congreso de la República. Para los intereses del Estado es un asunto fundamental en la lucha contra las drogas y el terrorismo. Vamos a estudiar el próximo paso, si realmente corresponde o no y vale la pena o no someter al Congreso el acuerdo como un tratado. Exclusivo la noche. Gobierno de Estados Unidos asegura que nada cambiará en su cooperación de más de 50 años con Colombia. Lo que ocurre ahora es que vamos a continuar la cooperación que hemos tenido con los acuerdos preexistentes que datan de los años 2000 y 2004, cuando el gobierno de Colombia implementó el Plan Colombia. Mientras tanto, los vecinos que no cooperan siguen hablando. Yo le decía al presidente del Congreso colombiano, usted tiene que reconocer que para nosotros esas 7 bases militares en Colombia, son una verdadera amenaza. Primicia la noche, la posición de las bancadas políticas en el Congreso frente al acuerdo de cooperación militar. Unos sectores piden su ratificación, otros proponen modificaciones de fondo. Estoy de acuerdo con el convenio. Creo que es un convenio necesario para poder establecer una lucha institucional y frontal frente al narcotráfico y frente al terrorismo. Esas bases de guerra de Estados Unidos en el territorio nacional de Colombia significan una amenaza gravísima contra los intereses nacionales. ¿Debe Colombia enviar mensajes unificados a la comunidad internacional sobre su decisión contundente de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo? Hoy en la noche, los congresistas con mayor votación y conocimiento en relaciones internacionales debaten el tema del acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos y su trámite en la plenaria del Congreso. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de dejar en manos del Congreso lo que hasta hace unas horas era un tema exclusivamente jurídico, la legalidad o no del acuerdo de cooperación militar entre los gobiernos de Bogotá y Washington. Por 6 votos contra 3, los magistrados resolvieron que este es un tema político y que deben ser los senadores y representantes a la Cámara quienes decidan sobre la continuidad del convenio de asistencia. Ahora las fuerzas se medirán y el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que demostrar qué tan profundo es un gobierno de unidad nacional en un asunto de tanta importancia y tanto interés para el Estado. El punto clave, las explicaciones que en exclusiva entregó al programa La Noche el portavoz del Comando Sur, José Ruiz, quien aseguró que pese a la decisión de la Corte Constitucional, Estados Unidos seguirá adelante en la colaboración que desde hace décadas brinda a Colombia en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Con el portavoz del Comando Sur estuvo el corresponsal permanente en Miami, Orlando Guerrero. José Ruiz, vocero del Comando Sur, muchísimas gracias por estar con La Noche. Primero déjeme preguntarle, esta clase de decisiones tomadas por la Corte Constitucional en Colombia, ¿de qué manera afecta los acuerdos de cooperación que ya existen entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno precisamente de Colombia? Bueno, el nuevo acuerdo tenía como objetivo la expansión de la cooperación militar, específicamente identificando 7 bases colombianas a la que íbamos a tener acceso como parte de nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero el acuerdo se encontraba en su etapa inicial, su etapa de coordinación, y no habíamos entrado en muchos detalles en el acuerdo. O sea que lo que ocurre ahora es que vamos a continuar la cooperación que hemos tenido con los acuerdos preexistentes que datan de los años 2000 y 2004, cuando el gobierno de Colombia implementó el Plan Colombia.
Usted lo que me quiere decir es que este acuerdo del que tanto se ha hecho polémica al interior y al exterior de Colombia en realidad nunca se ha aplicado, nunca se ha empezado a ejercer como tal. Eso es cierto. Hubo, en términos específicos, estábamos en una etapa de coordinación. El acuerdo requería que todas las actividades que se llevaran a cabo entre nuestras Fuerzas Armadas tenían que ser de acuerdo mutuo y pues estábamos en ese proceso de acordar las actividades que se iban a llevar a cabo de acuerdo a ese nuevo acuerdo entre nuestros países. Y para hacer también claridad, José, sobre este tipo de colaboración, ¿desde cuándo existen esta clase de acuerdos de cooperación entre los dos países? Bueno, los acuerdos o los convenios más recientes datan del 2000 al 2004, que fue cuando en Colombia se implementó el Plan Colombia y empezó a incrementar el apoyo que le prestaba el Comando Sur a las Fuerzas Armadas de Colombia. Tenemos en esos acuerdos preexistentes una muy buena cooperación y una cooperación muy estrecha entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Colombia y estamos confiados que podemos continuar esa cooperación de una manera muy efectiva bajo esos acuerdos preexistentes. Sobre ese tema del acuerdo entre Estados Unidos y Colombia se ha especulado mucho, pero para hacer también claridad sobre el número de hombres que el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado en territorio colombiano, ¿de cuántos militares, de cuántos contratistas estamos hablando exactamente? En términos de personal, el acuerdo nuevo no iba en realidad a cambiar la cantidad de personal estadounidense de las Fuerzas Armadas que iba a estar presente en Colombia. Nuestro Congreso limita el total de personal militar estadounidense a 800 personas y el total de personal contratista civil de defensa a 600 personas. En promedio, en los últimos años hemos mantenido unos 250 personal militar y unos 300 personal civil en Colombia prestando apoyo y no teníamos previsto que eso iba a cambiar con el acuerdo nuevo. También en países como Venezuela y Ecuador se ha hablado mucho sobre la labor que realmente van a ejercer o ejercerían estos efectivos de los Estados Unidos en territorio colombiano. Pero exactamente de qué clase de asistencia estamos hablando, ¿es entrenamiento militar, inteligencia? Básicamente, ¿cuáles son las funciones que los uniformados y algunos contratistas cumplen en territorio de Colombia? La asistencia cubre 3 áreas. Una es en el área de adiestramiento, la otra es en el área de apoyo logístico y la otra en el área de apoyo en inteligencia. Ese apoyo iba a continuar bajo el nuevo acuerdo. Lo que iba específicamente a cambiar, que iba a expandir un poquito más esa cooperación, era el acceso a las 7 bases que son de las Fuerzas Armadas de Colombia y que iban a mantenerse bajo el control de las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero el enfoque específico es el enfoque importante de poder luchar contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado en la región, algo que es una amenaza muy seria para nuestros países y para la región y que es de suma importancia para todos nosotros. Finalmente, hoy podemos decir que a los altos mandos del Comando Sur o al gobierno de los Estados Unidos en general, ¿les preocupa la decisión que ha tomado la Corte Constitucional en Colombia o esa preocupación hoy no existe? Nosotros estamos conscientes de esa decisión, pero nosotros estamos confiados, en lo que sí estamos confiados es que podemos continuar la cooperación muy estrecha y positiva que hemos tenido con las Fuerzas Armadas de Colombia. Ha habido mucho éxito en los últimos 10 años de parte de las Fuerzas Armadas de Colombia en esa lucha contra grupos narcoterroristas como las FARC y la ELN, y nosotros estamos muy cometidos a continuar ese apoyo que le hemos prestado y estamos confiados en que podemos continuar haciéndolo. Y en cuanto al acuerdo nuevo, pues nosotros mantendremos el contacto con las Fuerzas Armadas de Colombia durante el proceso de revisión que se llevará a cabo en Colombia hasta que se tome una decisión sobre ese acuerdo. En el centro de noticias nos acompañan Alexandra Moreno Piraquive, vocera de la bancada del partido Mira en el Congreso. Senadora Moreno Piraquive, muy buenas noches, bienvenida al programa. Muchas gracias. También está Juan Lozano, presidente del partido de la U. Senador Lozano, bienvenido. Buenas noches. Y Gilma Jiménez, vocera de la bancada del Partido Verde. Señora Jiménez, bienvenida a la noche. Jason, buenas noches a todos los televidentes. Quiero empezar preguntándole al senador Juan Lozano, ¿es un triunfo político de la oposición que coincide con Chávez esta decisión frente al tema del convenio militar con Estados Unidos? Es una decisión que en su sabiduría ha adoptado la Corte Constitucional y nosotros no lo registramos como si aquí hubiera perdedores o ganadores. El partido de la U es absolutamente respetuoso de las decisiones que adopte la Corte. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el gobierno estudiará las implicaciones de este fallo,
tenemos la convicción de que el país, en ejercicio de su soberanía, es libre para establecer acuerdos de cooperación militar, como los que desde hace mucho tiempo tiene en vigencia con los Estados Unidos. Eso es soberanía colombiana, decidir con quién y cómo se hacen esos acuerdos. Si eso requiere una formalidad especial por las connotaciones que tenía este acuerdo, como lo consideró la Corte, entonces debe ir al Congreso de la República, y esa fue una decisión que tomó nuestra Constitución Nacional. Ese tipo de decisiones de cooperación, cuando reúnen unas características especiales, deben ser conocidas y tramitadas por el Congreso de la República. Estamos preparados para que, si la decisión del presidente es llevarlo a que una ley lo ratifique en el Congreso, le permitamos surtir su trámite, y nosotros particularmente lo apoyaríamos. Para continuar analizando este tema, quiero que escuchemos las declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se refirió precisamente a la decisión de la Corte Constitucional sobre este convenio de cooperación militar entre Washington y Bogotá. Esto fue lo que dijo. El gobierno acata los fallos de la Corte con todo el respeto. Las consecuencias del fallo para la colaboración que hemos venido recibiendo de los Estados Unidos son mínimos, por no decir que ninguno, por lo menos en lo que hemos venido recibiendo hasta el momento, basados en los acuerdos anteriores. El Plan Colombia no se va a afectar para nada. Vamos a estudiar el próximo paso, si realmente corresponde o no, y vale la pena o no someter al Congreso el acuerdo como un tratado. Eso lo vamos a discutir entre el gobierno y con los propios Estados Unidos. Senadora Gilma Jiménez, ¿el acuerdo debe o no debe ir al Congreso? Sí, ya la Corte lo dijo. Es que ya no es una opción, ya no es una discusión. Hay un fallo de la última instancia que dijo ese tipo de decisiones, ese tipo de tratados deben ir al Congreso y hay que darle la discusión. El gobierno dice, vamos a valorar si vale la pena llevarlo o no. Senadora Alexandra Moreno, del Partido Mira, ¿usted qué piensa? ¿Debía ir al Congreso o no? Pues claro, es que no estamos hablando de casi nada. Miremos qué dice el texto. Es que yo quiero que contextualicemos lo siguiente. Cuando el gobierno hace este nuevo acuerdo, como él lo llama, con base en una ley de 1959, y si comparamos las dos leyes son totalmente distintas, no tiene nada que ver la una con la otra, y ahí es el primer error que tuvo el gobierno nacional. Nosotros pues lo dijimos en su oportunidad, tenía que pasar por el Congreso, porque estamos hablando de cosas muy delicadas, no es una simple cooperación. Los compromisos que contiene este acuerdo, el que la Corte considera debe ir al Congreso, autoriza para acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero, faculta la libre circulación de buques, naves, aeronaves, vehículos tácticos, sin ninguna inspección ni control por parte de las autoridades nacionales, autoriza el porte de armas también sin ningún tipo de permiso o revisión por parte de las autoridades colombianas, extiende el estatuto de inmunidad, así que a ellos no se les puede procesar aquí en Colombia por una violación que ya han sido denunciadas en sitios como Melgar, entre otros. Se les crea a ellos unas cláusulas extensivas y unas prórrogas para absolutamente todo. Yo creo que estos temas definitivamente no son mínimos como se quiso hacer en su momento, son consideraciones graves. Yo creo que definitivamente esto no se puede pasar con un pupitrazo. Hay que hacer un debate de la conveniencia si queremos seguir con este tipo de tratados, que entre otras cosas el narcotráfico sigue en aumento y estas ayudas pues no compensan absolutamente nada con la guerra que tiene Colombia. Sí. Yo creo que definitivamente Colombia no tiene por qué seguir derramando sangre sobre pretexto de las ayudas del exterior.